Bueno amigos, mirad, aquí tenéis el motor de esta Opel Vivaro, que bueno, os digo que es una Opel Vivaro porque si no, no la conoceríais, viéndola así. Aquí estamos operando como en el quirófano, chicos, a corazón abierto, ¿vale? Ya veis que está totalmente destripada y me gusta que se vean así los coches también, porque muchas veces no se valora el trabajo que tiene muchas veces hacer ciertas cosas. En este caso es un cambio de motor completo, ¿vale? Pero en este caso aquí hay muchas horas de curro, ¿vale? Para desmontar y para montar, ¿vale? Más luego el curro que tiene también desgranar todo eso, que ya os he hecho más vídeos de pasar de un motor luego al donante, ya sabéis, instalaciones, cajas de cambios. Hay mucho curro, no solamente es quitamos y ponemos, una vez que desmontamos todo, sacamos el motor, luego hay que hacer, lo que os digo, hay que hacer muchas modificaciones del motor viejo al donante. Hay también horas de curro, ¿vale? Esto también tenéis que saberlo y me gusta que lo sepáis también, porque muchas veces hay gente que no valora el esfuerzo que tiene y el dinero, que muchas veces si no ves no te lo crees, ¿vale? Porque muchas veces te dan un presupuesto, joder, es que me cobran tanto, vale, pues más o menos ya os voy enseñando un poco los pasos para que vais viendo el curro que tiene esto. Esto no es cambiar 4 neumáticos, ¿vale? Y lo que os digo, ya veis, os he hecho más vídeos en mi canal, los que me seguís en el canal ya sabéis que tenéis más vídeos de cambio de motores y demás, y bueno, pues este es uno más. Y bueno, en principio el vídeo va enfocado un poco al tema de por qué ha roto este motor, ¿vale? Ha roto el turbo. Estamos hablando de una Opel Vivaro que tiene actualmente unos 400 y pico mil kilómetros. Sí, chicos, 400 y pico mil son kilómetros, evidentemente. Y bueno, el cliente, pues lo que dice, bueno, a ver, está mirando alternativas, furgonetas de segunda mano, y luego dice, joder, es que me piden por una furgoneta como esta, bueno, como esta, una furgoneta 10.000, 12.000 de segunda mano. Y bueno, pues al final ha optado por meterle un motor donante, como ya sabéis siempre. Nosotros no traemos motores del Wace ni cajas de cambio, nosotros podemos traer un espejo, te podemos traer un piloto, cosas así, pero cosas mecánicas no. En este caso ya se le informó al cliente y ya han localizado un motor, ahora os lo enseñaré, un donante, ¿vale? Y ya sabéis, esto es un poco lotería, ¿vale? Entonces, bueno, se la juega al cliente y ya está. Nosotros hacemos nuestro trabajo y suerte y al toro, como digo yo, ¿vale? ¿Y qué ha pasado aquí? Pues lo que os he dicho, ha roto el motor, pero ha roto el turbo. ¿Qué ha pasado? Que el coche, el turbo, a ver, al final lo que os he dicho, son 400 y pico mil kilómetros. Y bueno, ¿podría haber durado más el turbo? Sí, ya sabéis que los turbos, a ver, todo tiene una vida, ¿vale? Está claro. Pero sí que es cierto que los turbos tienen unos mantenimientos, eso ya lo sabéis. Los tiempos de espera en frío, os he hecho varios vídeos ya, los que me seguís en el canal, y otros no. Y ya sabéis un poco que si cuidamos el turbo, nos puede durar tanto como el motor. Hay muchos turbos que no se rompen y se tira el coche al desguace y sigue el turbo funcionante. Entonces, es cierto que un turbo, si se cuida, si se hacen unos mantenimientos adecuados de aceite, lo que os digo, de tiempos de espera, cuando paramos, tenerlo en ralentín, antes de pararlo, etc., nuestro turbo seguramente que dura siempre, pero bueno, hay turbos que también se rompen y ya está. En este caso, lo que os digo, se ha roto, no es que se haya roto, se ha destrozado. Voy a coger aquí una luz, vamos a ver, os lo enseño, a ver si puedo coger y os pongo aquí para que veáis cómo está el turbo destrozado, lo que os digo. Esta es la turbina, ¿vale? Del turbo, mirad lo que hago con la turbina. Estoy jugando con ella como si fuera una canica. Esto vamos, se tenía que mover nada, un pelín. Tiene que tener un pelín de juego, pero nada, fijaos, está destrozado, se ha partido el eje. Esta es la turbina de escape y luego aquí va la turbina de admisión, ¿vale? Se comunican con un eje y bueno, se ha partido, digamos, la turbina de aquí está partida. ¿Qué ha pasado? Que al partirse el turbo, se ha roto el turbo, pues de repente, pues todos los gases, todo el aceite, bueno, los gases también, todo el aceite automáticamente ¡fum!, pasa por la admisión y el coche se autoalimenta, ¿vale? ¿Qué quiere decir con que se autoalimenta? Pues que el coche, esto lo habréis escuchado en algunos vídeos o habréis visto vídeos, el coche se queda acelerado a tope, cuando se rompe el turbo, en muchas ocasiones, en otras no. A mí, por ejemplo, en un Gol 4 que tuve hace años, no me pasó esto. Se me quedó el coche, me empezó a pegar tirones, se me rompió el turbo, me sacó una humareda de la hostia, y se me vino abajo el coche. Eso sí, el coche como si se hubiese parecido un Ferrari, sacado una humareda blanca por el escape, increíble. Pero en este caso, ¿qué ha pasado? Que luego digo, todo el aceite ha pasado por la admisión, han entrado a los cilindros y el coche se ha autoalimentado. Todo ese aceite entra directo a los cilindros y se autoalimenta. ¿Y el coche qué pasa? Que el coche, en este caso este motor, se queda autoacelerado. No hay manera, no tienes cojones a parar el coche. Hay dos maneras, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, la manera más fácil de parar un motor de estos, fácil.
La más segura y que lo para seguro, luego os la diré. La primera, la típica es, pues metemos quinta velocidad, por ejemplo, soltamos el embrague y ahogamos el coche. Esa es una manera, pero no siempre se consigue. A mí me ha pasado también hace años con un Seat León, que se montó aceleró, me acuerdo, y no tuve cojones de parar el coche. En quinta, y soltabas el embrague y el coche autoacelerado y el coche no se paraba. La única manera de parar el coche es por la admisión, que os diré ahora cómo es soltar la tubería, la entrada de aire que entra al filtro de aire, y ahí taponamos, que es donde coge, digamos, el oxígeno el coche, taponamos, es como si pones en la boca un tapón y paramos el coche. Pero ya os digo, a veces pasa que en quinta velocidad, lo que os digo, pues metemos quinta, una marcha larga, soltamos el embrague, y si se cala y se para bien, pero no siempre se consigue. En este caso, lo que os digo, el cliente pues tampoco tenía conocimientos ni de hacer lo que os he dicho, de meter la quinta, soltar el embrague, y mucho menos lo de taponar la admisión. La chica, en este caso es de una mujer, una chica. Y pues bueno, pues claro, se asustó mucho. El coche, pues imaginaos, se le quedó acelerado en la cuneta, se tuvo que parar, el coche, sacaba la llave, el coche en marcha, y el coche, una manera blanca por el escape, imaginaos, un show, no, lo siguiente, ella sola allí con los niños, hasta que vino luego ya gente, y el coche, hasta que claro. Y fijaos, un montón de segundos o minutos, el coche así, a tope, a reventar, entrando aceite a bocanadas por la admisión a los cilindros, el coche se autoalimenta, y claro, cuando el coche ya se quedó sin aceite, se paró y se gripó, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? El coche ahora, pues bueno, pues al final el motor está para tirar, a ver, se puede reparar, pero no merece la pena reparar un motor de estos, evidentemente. Entonces, el coche ahora arranca, pero suenan unos ruidos, imaginaos, suena biela, suena de todo ahí. El motor lo ha cascado. Y lo que os digo, para que tengáis en cuenta este detalle, que a veces si os pasa este problema, y solamente, a mí os digo, hace años me pasó, se me rompió un turbo de un Gol 4, me acuerdo, venía fuerte, venía muy fuerte, y me empezó a pegar unos tirones, que era cuando la hélice iba pegando en la caracola, y al final, ya partió, y lo que os digo, se me metió todo el aceite por el escape, y automáticamente, claro, todo el aceite va a chorro por aquí, hasta que, ya digo, yo pude parar. A mí la suerte que tuve que no se me autoalimentó el coche, lo paré y punto. Entonces, para que tengáis en cuenta este detalle, si os pasa alguna vez, que sepáis pues la manera de hacerlo. Bien, lo que os he dicho, intentar cargarlo, y si no, desde la admisión. A ver si os pongo aquí ahora un coche y os enseño cómo hacerlo. Bueno, mira, por ejemplo, esta es una Opel Meriva, gasolina, pero bueno, no importa. Esto suele pasar normalmente en coches diésel, ¿vale? Pero para lo que os he dicho, para intentar aguar el coche, la forma más segura y la forma que se para el coche sí o sí, es taponando la admisión, ¿vale? Lo que os he dicho. Lo que pasa es que, claro, esto es muy fácil de decirlo aquí. Cuando te toca y pasa eso, estás nervioso, el motor a tope, no puedes pararlo, y claro, lo que menos se te ocurre es sacar la tubería para taponar. Y lo segundo es que muchas veces no tenemos destornillador o llave para soltar la abrazadera, porque depende del coche, tiene abrazaderas diferentes, ¿vale? Puede tener un sistema de abrazadera de cierre, puede tener otra, entonces no siempre tenemos las llaves oportunas, pero en este caso soltaríamos la abrazadera, por ejemplo, en este coche de aquí, soltaríamos la manguera fuera, y con poner la mano, porque el coche lo que tiene que hacer es el filtro de aire. El coche coge oxígeno, coge aire desde aquí, ya sabéis, coge aire. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente, lo que digo, soltamos la manguera, y cuando está el coche acelera, ponemos la mano, una vez que hemos sacado la manguera, ponemos la mano ahí, taponamos y ahogamos el coche. Y coche, se para, porque no entra oxígeno. Pero lo que os digo, esto es muy fácil decirlo desde aquí. Si te toca la carretera, te entra la risa, porque son segundos de pánico, imaginaos, una marera, todo blanco ahí, el coche, cardíaco. A mí si me tocaría esto, yo lo haría y ya está, pero ya ves, normalmente a las personas que no entienden, pues, pero bueno, viendo este vídeo, pues que sepáis que os destacaría que el coche se os autoacelera, y no conseguís hacerlo de la manera que os he dicho antes, metiendo quinta, soltando el embrague, hay que tirar aquí. O si no, esperar a que el coche pare, pero claro, si esperamos a que el coche pare, vamos a gripar el motor, como ha pasado aquí, ¿vale? Entonces es un poco complicado. Y muchas veces también, cuando hacemos el sistema que os he dicho de meter quinta y soltar el embrague, si estamos mucho tiempo ahí, también nos vamos a cargar el embrague. Entonces,
no sé si es peor el remedio que la enfermedad. A ver, el coche hay que intentar pararlo como sea. Hay coches que se paran antes. Si no se autoalimenta, se rompe el turbo, se para el coche y ya está. Pero si se autoalimenta, lo que os digo, la forma más rápida es desde el filtro de aire, como os he dicho, soltamos. Pero es complicado. Yo sé que cuando pasa esto son segundos, son minutos que estás ahí, que no sabes lo que hacer. Y bueno, si os sirve de ayuda este vídeo, pues que sepáis que si el coche se os autoalimenta de la forma esta que os he dicho. Luego también suele pasar a veces que por tener los niveles de aceite altos, pasa a veces que también si tenemos el nivel de aceite muy alto, muy sobrepasado, porque tengáis un poquito no pasa nada, pero hay gente que tiene el nivel de aceite muy alto, hay que tener mucho cuidado porque el coche también se os puede sobrealimentar. Cuando tenemos exceso de aceite, el aceite se nos puede meter por la transmisión y vamos a tener este problema, así que tener mucho cuidado. Y esto también está pasando mucho con los filtros de partículas, ¿vale? Con el tema de las regeneraciones, ¿vale? Para que tengáis también en cuenta, el coche cuando necesita una regeneración del filtro de partículas, cuando necesita una regeneración, lo que hace es hace unos picos y nos inyecta gasoil para subir la temperatura del motor, para que coja una temperatura y nos desintegre, digamos, el filtro de partículas, ¿vale? El coche lo que tiene que hacer es para, digamos, hacer una limpieza, tiene que hacer una incinerización, como digo yo, más o menos, tiene que coger mucha temperatura el motor y calentar todo esto a muchos grados para que ese oil desaparezca, ¿no? Esos NOx o lo que sea, lo que va ahí dentro, y sabéis, toda esa mierda la tiene que hacer desaparecer. Pero ¿qué pasa con el tema de las regeneraciones? Que muchas veces el coche va a hacer una regeneración y cuando va a hacerla empieza a inyectar gasoil, lo que os he dicho, para que tenga más temperatura el motor, y justo en ese momento que está haciendo el ciclo de inyectar más gasoil para hacer más la regeneración, llegas tú y paras. ¿Y qué pasa? Que has parado el coche, tu coche ha inyectado ese gasoil, no lo ha quemado, ¿y qué hace? Se va a colar entre los segmentos y se va a colar porque ha inyectado, lo que os digo, la cámara de combustión, ha inyectado ese gasoil y se va a colar entre los cilindros, se va a colar y va a bajar al cárter. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando el coche intenta hacer regeneraciones, lo que hacemos trayectos cortos, hace ese ciclo, inyecta y llegas tú y paras, inyecta, llegas tú y paras. Y poco a poco, todo ese gasoil se va colando al cárter y hace que nos suban los niveles de aceite, el nivel de aceite por ese tema, por los ciclos que quiere hacer la regeneración. Entonces, muy importante, hay que siempre mirar, si andáis poco con el coche y tenéis diésel, tenéis que intentar mirar siempre el tema de nivel de aceite, por si acaso, porque lo que os digo, muchas veces el coche intenta hacer regeneraciones y no le damos tiempo porque paramos, llegamos al destino antes, pero el coche, claro, detecta que necesita una regeneración y se pone en marcha para hacer el protocolo para hacer la autolimpieza. Y lo que os digo, lo primero que hace es, pues, aparte de otras cosas, inyecta más gasoil para que coja más temperatura el motor, y si tú paras, ese gasoil que ha inyectado de más se va a colar y va a ir al cárter y se va a mezclar con el aceite, va a hacer que se nos suba el nivel de aceite y vamos a tener este problema, que el coche, vamos a ir de viaje, vamos a ir donde sea, y como tenemos exceso de aceite porque nos ha echado mucho gasoil en muchos intentos de regeneraciones, nos ha aumentado el nivel de aceite y se nos va a autoalimentar el coche, produciendo este problema, que no vamos a poder parar el coche, etc. Así que tener en cuenta este detalle, ¿vale? Y esto sonará un poco a chino, otros lo entenderéis mejor, yo ya sabéis que lo explico a mi manera, pero esto puede parecer una tontería, pero es importante, acordaos, nivel de aceite siempre más o menos en su nivel, intentar mantener los turbos en los tiempos de espera, en su mantenimiento correcto, ¿vale? Y si os autoalimenta, lo que os he dicho antes, intentar calarlo, o si no, desde la misión lo paráis, ¿vale? Así que este es el vídeo. Os voy a enseñar el motor donante que ha traído el cliente. Bueno, lo ha comprado el cliente, en este caso lo ha traído el del Waze. Este es el motor, lo tengo aquí a oscuras, pero bueno, este es el motor, tiene 200 y pico mil kilómetros, ya veis, está limpito, bueno, ya veis, pues como los reinos de Waze. Esto luego ya sabéis que es un poco lotería, ¿no? Ya veis aquí el tipo de motor, un FQ, Vivaro, Traffic, vale para varios, para Renault, para Opel, al final son los mismos. Y bueno, pues cruzar dedos, le vamos a poner también embrague nuevo porque está el embrague fastidiadillo, tiene orgullo el bimasa, ya le hemos dado presupuesto de todo, porque claro, al final son 200 y pico mil y el embrague está también pues de aquella manera. Entonces, pues bueno, también le vamos a poner distribución nueva con bomba de agua, lo que os he dicho, embrague nuevo, pues como os he hecho alguna vez más vídeos de estos, así que nada, este es el donante y que el cliente cruce dedos.
Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Os he enseñado un poquito pues el protocolo a seguir en caso de que vuestro coche se os autoacelere, que ojalá que no. A mí me ha pasado una vez, os lo aseguro, y es una putada, ¿eh? Es una putada porque se te queda cara gilipollas. Sacas la llave, el coche a tope, sacando humo, y lo bueno que te puede pasar es que el coche se pare y ya está. Pero lo malo es esto, que gripas el motor, porque al final hasta que no se queda sin gota de aceite el coche no para, ¿eh? El coche no para, y lo gripas. Entonces, solución, la que os he dado. Si sois hábiles, intentar soltar rápidamente la tubería que entra del filtro de aire a la admisión, o si la tenéis que romper, la rompéis y taponéis ahí esa manguera y ahogar. Hay que ahogar, hay que asfixiar el coche, hay que asfixiarlo, que no respire, porque mientras tenga aire, respire y está autoalimentado por aceite, el coche va a seguir haciendo ahí, ya te digo yo que no lo paras. Así que nada, si me da tiempo, cuando pongamos el donante de esta Vivaro, si me da tiempo a grabaros cuando ya esté montado y arranca como siempre, si me da tiempo, que ya sabéis que andamos siempre muy liados y la verdad que llevamos una temporada que no damos abasto, estamos súper mega liados. Bueno amigos, mirad, aquí tenéis ya el motor instalado, el donante, ¿vale? En este caso. Y bueno, he de deciros que sorprendentemente ha arrancado la primera. Le hemos hecho un purgado de gasoil. Todavía está sin el radiador de agua, sin las mangueras. O sea, simplemente para arrancar, nada, 5 segundos y pararlo. Y ya os digo, hemos hecho un purgado de gasoil para que se llenen bien todas las tuberías. Y le hemos dado el arranque, ¡brum! Ha arrancado increíble, ya digo, 5 minutos, o sea, ha estado 5 segundos en marcha y pararlo, o sea que ya ha arrancado perfecto. Y bueno, ahora pues nada, falta pues eso. O sea que de momento, bueno, ha arrancado, luego ya, pues lo que hablamos siempre, habrá que ver el cliente cuando ande con él, pues si tiene algún consumo de aceite o algún consumo de agua, eso ya se verá después, ¿vale? Según vayan dando. Pero yo os digo, en principio ha arrancado perfectamente, ¿vale? Así que nada, ahora luego os digo, falta la faena de poner todas las mangueras de agua. Bueno, ya el trabajo gordo ya está hecho, entre comillas. Todavía hay trabajo, yo os digo, todavía falta poner todo el frente, que ya veis que aquí hay bastante de trabajo todavía, bastante, ¿eh? Hay que poner todo el morro completo, con todos los radiadores, intercoolers, todo, ¿vale? Y también falta instalación de más cosas, de faros, de sensores. Pero bueno, en principio el donante, la operación ha sido todo un éxito. Así que nada, aquí tenemos el otro motor, el viejo, ¿eh? Este es el motor gripado, por decirlo así. Y lo que os digo, nada, hemos soltado toda la instalación, hemos pasado toda la instalación de este al otro, al donante. Luego ya os ha puesto también kit distribución nuevo, completo, con bomba de agua y embrague nuevo también. El embrague también completo, en bimasa completo. O sea que luego, bueno, ya sabéis, todos los líquidos, aceite, filtros. Y bueno, pues en principio esperemos que tenga suerte este cliente y pueda tirar unos años más con esta furgoneta y con este motor. Así que nada, continuamos. Bueno amigos, pues nada, ya está todo montado, todo en su sitio, faros, todo el frente, parachoques, etcétera, ¿vale? Y aquí tenéis el motor donante. Falta montar el filtro del aire, que va a ir la caja del filtro de aire, pero vamos, se ha terminado el coche. Ya veis ahí el donante, que están las letras del motor. Y bueno, en principio ya os digo, va bien, arranca bien, o sea que os lo arranco para que lo veáis. Pero el trabajo está finalizado y ahora nada, esperemos que el nuevo dueño siga teniendo suerte y poder aguantar unos años más con este motor. Os lo arranco para que veáis y terminamos aquí el vídeo. Venga, pues nada, nos montamos, damos al contacto y arranca perfectamente, chicos, ¿eh? Tiene buen sonido, os enseño. Aquí está en marcha. Ya os digo, falta el filtro del aire, la caja del filtro del aire, pero nada, está todo terminado, con sus líquidos, con todo nuevo, con el embrague. Y yo os digo, tiene un ruido bonito, la verdad que tiene un ruido bonito, ¿eh? Ahora lo que os digo siempre, pues según se vayan dando kilómetros, a ver si no consume aceite, si no consume agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en principio nuestro trabajo ha quedado finalizado bien. Y lo que os digo, cruzar dedos y que tenga suerte con este motor donante y funcione muchos años, esperemos que sí. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre, es uno más para el canal. Si os ha gustado, si queréis dejar un dedito, y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Un abrazo para todos, chicos, chao, chao, adiós, adiós.